Teoría de los efectos de medios de comunicación de masa. Soy Lucía González y en esta oportunidad les quiero responder 6 preguntas para esta evaluación. La pregunta número 1 nos lleva a la interrogante que nos lleva a las siguientes interrogantes. La pregunta es la siguiente. Basándonos en el marco teórico, haga un breve resumen de lo que ha sido la evolución de las diferentes teorías que busca explicar el efecto de la comunicación en las masas. Para esta pregunta, claramente esto se formula bajo el siglo XX, donde los protagonistas más destacados durante los efectos de los medios de comunicación en la masa fueron Harold Helmer sobre la teoría del cultivo, Georg Helmer sobre la teoría del cultivo, Paul Lassenfer en los efectos limitantes, Harold Laswell con la aguja hipodérmica, el más conocido. Para abordar este tema, también es necesario saber y recordar la desenvoltura entre la teoría de la formación de la opinión pública y la teoría sobre la opinión pública como definición, como el qué es esa, y la teoría sobre los efectos de los medios de comunicación en la masa o el público. En la primera, aclaramos los diversos procesos que basa a una opinión pública y su formación. En la segunda, muestra un método más limitado de la definición del tema de opinión pública. Y en la tercera, es aquella que limita a explicar todo lo relacionado al efecto que puede tener un medio de comunicación en una masa o en un público. Con esta respuesta les sustento la primera pregunta. La segunda pregunta nos lleva a cuáles fueron los hallazgos más relevantes que arrojó el estudio de los indicadores culturales realizados por la Universidad de Pensilvania. Para responder esta segunda interrogante, les puedo decir que tenemos los análisis intencionales, que planteó que la rentabilidad y la sustentabilidad de un medio simplemente depende de la venta del espacio publicitario, lo cual será más caro mientras mayor sea la audiencia. Es decir, por tal motivo se realizan programas de propuestas, tanto convencional que repite formatos que han sido de manera exitosa. Claramente cuando hablamos de una audiencia también se habla de contenido. Y cuando hablamos de contenido nos referimos y se crean diferentes puntos. En uno de ellos se analizaron encuestas semanales de programas que transmitían las principales cadenas de televisión en un horario de máxima audiencia. También tuvimos, por ejemplo, el prime time en programas de niños para los fines de semana. Y para este caso se utiliza el término de indicadores culturales, que para definir una operación cultural se ha tenido que seleccionar y valorizar y claramente etiquetar dentro de los mensajes el debate de la televisión, los resultados de indicadores que la televisión presenta en diversas imágenes cegadas y distorsionadas que la realidad social ha tenido que realizar patrones tanto repetitivos que son comunes en todos los canales. Por ejemplo, se identificó 3 hombres protagonistas por cada mujer. Un claro ejemplo de este factor. También tenemos las tendencias que abarca los dibujos animados, incluyendo en este caso las caricaturas de animales. También que aparecen más personas de la clase media y menos de la clase obrera. También en el caso de las mujeres, estas eran objeto de narración, una forma convencional de interpretar papeles en que la mayoría son relacionados con la vida privada y las cuestiones románticas. También se reflejan los roles profesionales. La mayoría eran hombres y claramente eran médicos, abogados, contadores,
mientras que las mujeres, si desempeñaban este tipo de rol, había un número considerado de casos en que las mujeres sufrían problemas éticos o problemas en el hogar. Otro problema era la violencia televisiva, un problema muy común en el cual la expresión era muy explícita de las fuerzas con o sin el uso de las armas contra sí mismo o con otras personas, lo cual dañaba el propósito a esta figura. Otro análisis que también teníamos era el análisis del cultivo. En esta se contrapuso 3 tipos de datos. El dato número 1 era los datos de la realidad obtenida sobre una estadística. El segundo eran los datos de realidad según el contenido de los programas televisivos. Y el 3 era la percepción de las personas sobre un contenido o encuesta. Además, se tomó en cuenta la variedad de tiempo que tuvo donde se calificó la televisión de 3 maneras. 1, los espectadores blandos que se exponían a la televisión más de 2 a 3 horas. De la televisión de más de 2 horas. Teníamos los espectadores moderados que ven la televisión de 2 a 4 horas por día. Y teníamos los televidentes duros, que eran los que veían más de 4 horas televisivas. Esta tesis planteaba que los espectadores duros conformaban el grupo sobre el que más se corroboraba la acuacultura de esto, lo que tenía una visión del mundo muy parecida a lo que brindaba. De esta manera se puede dar cuenta que se distorsionaba porque no se apegaba a los datos que brindaba esta estadística. Para la pregunta número 3, tenemos que ¿qué reflexión nos deja sobre los resultados encontrados en dicha investigación? Bueno, considero que somos personas conscientes, las cuales nos valemos por sí mismos y por tal razón tenemos la capacidad de decidir, la capacidad de qué es lo bueno y de qué no, y que claramente somos líderes de manejar la realidad y tenemos el poder de nuestro pensar, de nuestro decidir, de tener una opinión propia de todo lo que decimos, hacemos y cómo lo vamos a ver. Para seguir tenemos la pregunta número 4, que se trata de la teoría de la aguja hipotérmica de Harold Lasker y la teoría de los efectos limitantes. Bueno, la teoría de la aguja hipodérmica, propuesta por Harold Lasker. Para entender esta teoría, veamos cómo inició. Inició en el siglo XX con los primeros investigadores en estudios relacionados a los medios de comunicación, y su público afirmaba que los medios bombardeaban a una audiencia pasiva, homogénea y masíficamente. Eso tenía una capacidad de respuesta personal ante un mensaje. Para ese entonces no era posible que las personas tuvieran una respuesta distinta frente a un mismo hecho. Es así que Lasker condujo a una serie de investigaciones sobre la influencia de la propaganda en la particularidad de una sociedad durante la Primera Guerra Mundial, lo cual condujo a una idea de medios creadores de estímulos que inyectaban al receptor sin ninguna instancia, es decir, de intermediación. Esto no tenía una conexión directa entre la exposición a un mensaje y los comportamientos de las personas. Todo esto bajo un concepto de bala mágica, que era el otro nombre dado a la aguja hipodérmica, que fácilmente luego se recibió como ya les dije, a la teoría de una aguja hipotérmica o la teoría de la transcripción en cadena. Es importante advertir también
que Laswell no utilizó la palabra modelo o teoría para referirse a su hipótesis, sino que fueron los investigadores Katz y Laffer quienes años después formalizaron la noción de la teoría y totalizaron esta hipótesis. Laswell propuso un esquema comunicativo con los siguientes elementos, claramente. Tenía quién, que correspondía a un emisor que era la fuente de donde originaba una comunicación. Dice que se refiere al contenido, que era la información más comprendida en el mensaje. También teníamos por qué canal, que corresponde a todos los medios utilizados para transmitir el mensaje. Y por último, antepenúltimo, tenemos a quién, que correspondía al público, que es el receptor al que va dirigido el mensaje. Y por último tenemos con qué enfoque, es decir, el impacto que tiene el mensaje en las personas, qué manera nos llega, de qué forma nos afecta ese mensaje. Las postulaciones de la web sobre la aguja hipodérmica se condujeron como una visión constructivista en la comunicación. Claramente estas eran de forma intencional, de acuerdo al emisor, que era el que emitía el mensaje con el claro objetivo de persuadir a su audiencia. También teníamos la unidireccionalidad, que significaba que el mensaje va de una única dirección, desde un emisor activo hacia un receptor. Y teníamos la forma asimétrica, que da cuenta a las diferencias entre un emisor que es todopoderoso y una masa que es vulnerable a los efectos del mensaje. Por último, tenemos en este contexto la descontextualización, que significa que el individuo concebía como seres aislados de otro. Por otra parte, la teoría de los efectos limitantes de los medios, creada por Paul Lassenfer, describía una serie de factores parciales sobre la audiencia con el sustento de las encuestas. También llega a conclusiones o propuestas a las teorías del impacto directo, la eficacia de los medios en cuanto a lo que es un emisor de mensajes particulares o mensajes propagandísticos que se ven relativamente en estas propagandas. También se cuestiona la validez mecánica del modelo estímulo-respuesta, es decir, mensaje-respuesta, en la reacción que tiene una audiencia en los medios de comunicación. También afirma que hay factores intermedios que interactúan entre los medios y el público y que ya no es una masa homogénea de receptores aislados en un concepto de masa sustituido por el de un grupo. También la eficiencia de los medios ha dependido de la acción de los límites de opinión en cada uno de los grupos, qué afinidad los receptores del mensaje con el contenido del mismo tenían un nivel sociocultural, la formación del mensaje, entre otros. También tenían la comunicación según la teoría que se establece en dos fases. Una de los medios a los líderes de opinión y otras a los demás. Los líderes de opinión no tenían por qué coincidir con los líderes de grupo y aparecían en todo extracto a una sociedad. Por ellos se puede decir que las personas pueden ser líderes de opinión dentro de un grupo en función del tema. La mayor parte de la audiencia rechazaba los mensajes que no coincidían con un interés u opinión. Así que la principal función de estos medios era ejercer el refuerzo sobre la opinión y una actitud desde la audiencia. Para la pregunta número 5, les puedo decir
que se trata de cuáles de estas dos teorías pienso yo que tienen más validez hoy en día. Bueno, de acuerdo con estas teorías, considero que hoy en día se encuentran más presentes las de los efectos limitantes, ya que en esta se puede tener la capacidad de seleccionar e identificar los mensajes e ideas que los medios de comunicación emiten, ya sea que dicha selección e interpretación estén ligadas a los hábitos de recepción y percepción de cada persona. Por lo cual afirmo que el poder de estos medios no está fuertemente como lo propuesto por Lasswade, en su teoría claramente de la aguja hipotérmica, en la cual asegura que los medios tienen la capacidad de manipular a su público. ¿Me entienden? De acuerdo a esta teoría podemos observar que cada persona percibe y maneja según su criterio y deja de persuadir únicamente cuando quiere, pues el receptor obviamente está ligado a un grupo social, económico e incluso cultural que determina e interpreta los mensajes según el criterio y su entorno. Para proseguir tenemos la pregunta número 6 y dice: como reflexión final, explique el poder de los medios de comunicación basando su respuesta en las 10 estrategias de manipulación de masa del autor Noam Chomsky y la teoría de los 2 escalones. Bueno, como reflexión final para basarnos en estas dos, puedo decir que si nos basamos en el poder de los medios, de acuerdo, se puede decir que las dos son de suma importancia. Porque los medios de comunicación, bueno, donde vayan tenemos que ser, pisan fuerte. La teoría de los 2 escalones, esta trata en la influencia personal y explica mucho sobre la figura de un líder de opinión. Y es aquel donde nos muestra y nos anuncia un tipo de comunicación de medios, pero a la vez de una manera personal. Los medios hoy en día cuentan con un medio publicitario que ha pasado de ser un sector indiferente hacia un sector indiferente que ha tenido bastante auge, debido a que los sectores del mercado, la mayoría son de propagandas y publicidad. Entre más hallazgos tengamos, la población y los modelos a líderes de opinión. Para finalizar, la opinión pública se crea a través de los medios de comunicación. Y claramente, el medio más poderoso entre todos ellos es la televisión. Pero a su vez es de forma versátil y contradictoria. Es que duramente tenemos la competencia de las redes sociales, que fundamentalmente es la participación que tienen los blogs, y claramente tenemos el ciberespacio, que proporciona todo tipo de noticias y que puede ser de forma activa y crear cualquier opinión. Y claramente esto se llama y se enmarca a un papel político o social que luego rápidamente va directo a las redes sociales, por lo cual compite duramente con lo que son los medios de comunicación tradicionales. Gracias por su atención, gracias por su tiempo y gracias por permitirme expresarles y definirles estas 6 interrogantes.